Estás escuchando JP Talks por JP Advisors, abogados y asesores de negocios. Un podcast de actualidad legal donde hablamos de novedades regulatorias, legislativas, judiciales y demás temas legales aplicables al mundo de los negocios. Nuestro objetivo es compartir con ustedes conocimientos prácticos basados en nuestra experiencia que les ayuden a manejar de forma creativa el desarrollo de sus negocios y a obtener los resultados deseados dentro del marco legal vigente. Para esto, contamos además en cada episodio con expertos de diferentes áreas que aportan su visión sobre la actualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de JP Talks por JP Advisors. Mi nombre es María Geara, abogada asociada de la firma, especialista en fusiones y adquisiciones, derecho fiscal y reorganización de sociedades. Hoy me acompaña Fátima Veras, asociada senior de la firma y directora del Departamento de Negocios, especialista en fusiones y adquisiciones, derecho societario y financiamiento de proyectos. Hoy vamos a hablar sobre principales aspectos legales y fiscales al momento de diseñar las estrategias para una eficiente organización patrimonial. Analizaremos cómo las herramientas, tanto legales como fiscales, tienen un impacto importante al momento de hacer ese diseño. También vamos a analizar en el contexto local en la República Dominicana y los aspectos a nivel internacional cuando esos activos o el patrimonio cruzan fronteras. Para ello, tenemos de invitado hoy al señor Ramón Ortega, reconocido experto en estructuración de transacciones empresariales, con más de 35 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, planificación fiscal y consultoría corporativa en la República Dominicana y Centroamérica. Iniciando como auditor, se desempeñó por más de 10 años como socio regional a cargo de los servicios de impuestos y legales, M&A y tercerización de contabilidad y cumplimiento de PwC Interaméricas. Además de su rol como presidente en PwC República Dominicana y secretario del Consejo de Directores de PwC Interaméricas. Actualmente dirige la firma Boutique Crown Private Office y se desempeña como miembro del Consejo de Directores en una institución financiera y en empresas pertenecientes a distintos sectores. Su experiencia, además, se complementa con una sólida trayectoria académica en contabilidad y gestión tributaria, así como una activa participación en gremios empresariales, incluyendo la Cámara Americana de Comercio, la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera y el Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Para mí es un placer compartir con ustedes mis experiencias y cualquiera de las anécdotas que yo haya aprendido durante este trayecto. Mi carrera, como bien dices, inicia siendo auditor. Hay un chiste que siempre hago, porque cuando empecé como auditor, siempre le digo a la gente, cuando era pequeño, cuando uno está subiendo, le preguntan, ¿qué quieres hacer cuando vayas a ser grande? Yo decía, yo quiero ser auditor. Y a la verdad que desarrollé una carrera como auditor especializado en el sector financiero, pero la gente me decía, nadie sabía lo que era un auditor cuando yo era pequeño. Pero sí era mi pasión. Después de eso conocí lo que eran lo que nosotros llamamos mergers and acquisitions, o los deals. Y el auditor, a ser una persona que está muy en cumplimiento, viendo el cumplimiento de normas, y ver la posibilidad de crear valor en mergers and acquisitions. Entonces me enamoré y hice la transición de ser socio de auditoría a ser el socio de impuestos y deals de la firma, lo cual me dio mucha satisfacción y me sigue dando mucha satisfacción hasta el día de hoy. Y es lo que me ha permitido, una vez concluí mi periodo en PwC, crear mi firma Boutique Crown Private Office, que se dedica precisamente a ayudar a las empresas de alto valor económico, las familias principalmente, en cómo hacer esas transiciones, así como hice una transición, cómo lograr esas transiciones generacionales, los patrimonios y cómo administrar los patrimonios y hacerlos eficientes. Gracias de nuevo por tenerme con ustedes, es un placer
estoy a sus órdenes. Gracias, qué bueno. Gracias a usted por aceptar la invitación. Este episodio es la continuación del pasado episodio que dedicamos a la planificación patrimonial y que si todavía no lo has escuchado, te invitamos que lo busques en YouTube y en las otras plataformas de podcast. Y hemos decidido dar continuidad por la relevancia que tiene la planificación patrimonial. Y no solo desde el punto de vista de la organización, sino de la optimización de ese patrimonio y de su preservación. Claro, y en ese mismo contexto es importante entender que conocer los aspectos fiscales y legales no es solo un detalle técnico, sino que va más allá y es un paso esencial para proteger el patrimonio a futuro, conservarlo y validar cuál es la mejor forma de transmitirlo. La planificación fiscal y legal implica decidir cuáles estructuras vamos a utilizar y qué van a implicar, cuáles son las cargas tributarias que van a implicar, cuáles son las estructuras corporativas que van a implicar. Y esto conlleva pues aprovechar las herramientas legales que tiene el marco legal actual, pero también prever qué consecuencias o qué modificaciones regulatorias va a conllevar y tenerlas en cuenta. Una buena estructura de planificación patrimonial y una buena estrategia conlleva que se eviten cargas impositivas innecesarias, conlleva a que se optimice cómo se va a hacer esa transmisión y también reducir riesgos legales que a futuro pueden comprometer el valor y la continuidad del patrimonio. Así que en este contexto, pues queremos dar inicio a este conversatorio con una pregunta que va un poco más pues general y es saber dentro de su experiencia cómo ha visto hoy en día la evolución de la planificación patrimonial en la República Dominicana y cuáles son esos detalles y puntos esenciales que debemos tomar en cuenta al momento de dar inicio a una organización, a una reestructuración con miras de organizar el patrimonio. Gracias. Mira, ¿qué he visto? Recientemente he visto una tendencia y es parte de lo que hace ahora la firma Crown Private Office, es ayudar a familias de alto valor o de high net worth individuals, como lo llaman en inglés, a hacer esa transición. Las familias se están dando cuenta de que no pueden dejar al azar el futuro de sus patrimonios. Y es por eso que vemos que algunas familias logran pasar a la segunda generación, pero todos destruyen el valor en la tercera. Eso está estudiado con estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? He visto que hay más conciencia ahora en preparar la transición, en preparar el futuro, y es por eso que el horizonte debe estar claro. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para eso? ¿Cuál es el objetivo de la familia? El tema es qué quiere la familia y principalmente los troncos, las cabezas de la familia que aún están en comando. Y esa parte es clave. ¿Cuál es el objetivo de la familia? Luego hay que ver cuál es el patrimonio. Tiene que tener el mapa patrimonial. Parecería casi increíble, pero hay familias que no tienen el patrimonio, el mapa total, porque una parte maneja una parte, el papá tiene una parte del patrimonio que quizás no todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando llegan donde que uno le va a dar el servicio, uno tiene que decirle, mira, aquí tienes que confesarte, tienes que decirme, y uno le ayuda a hacer ese mapa del patrimonio y algunos se sorprenden cuando dice, oye, no recordaba esta inversión, no recordaba aquello, y ahí tú ves cuál es el tema total patrimonial, cuál es el marco aplicable, porque muchas de las inversiones, cuando son personas de alto valor adquisitivo, no solamente tienen inversiones en la República Dominicana, y ahí aplicaría la ley dominicana, pero sino que tienen inversiones en otros países, en otras jurisdicciones. Entonces ahí hay que ver qué jurisdicción, qué fortaleza tienen esas jurisdicciones y ver cómo es que vas a hacer la planificación con ello. Hay que ver cuál es la gobernanza que ellos tienen entre ellos y también cuál es el futuro que ellos prevén o qué es lo que ellos desean. Yo creo que ese es en resumen, lo que respondería a la pregunta que me acabas de hacer.
La parte fiscal toma una gran relevancia cuando hablamos ya no de la creación, ¿verdad? La idealización de un patrimonio desde el inicio, sino la reestructuración o reorganización de patrimonios, ya sea porque conforme ha ido cambiando la legislación, ya se ven otras herramientas que lo hacen necesario que se revise. Por ejemplo, una reestructuración societaria dentro de un mismo grupo económico. Y ahí hablaríamos del principio de la neutralidad fiscal, de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta para que se pueda determinar y que entonces esa reorganización se pueda dar sin una carga fiscal adicional para esa transacción. Otra figura a revisar sería el fideicomiso, que a mi parecer no tuvo la acogida que se esperaba que tuviera o que debió tener, y esto probablemente por la carga fiscal que implica los fideicomisos, porque se paga un 3% sobre el valor del activo, dependiendo del activo, para transferirlo al fideicomiso, y luego, una vez para transferirlo al beneficiario, se paga otra vez el 3% sobre el valor de ese mismo activo. Entonces hace que sea un poco menos atractivo. Y luego la donación, que pudiera ser una herramienta para simplificar el patrimonio, sobre todo de cara a una organización sucesoral, pero que la carga fiscal también hace que sea poco atractiva. En el caso de la donación estamos hablando que si bien una sucesión ordinaria paga un 3% sobre el valor de la masa sucesoral, una donación es el mismo impuesto que pagan las compañías sobre sus rentas, un 27% actualmente. Entonces, claro, la herramienta para determinar la mejor forma de la organización hay que verlo de cara a cuál es el objetivo, como usted decía, al valor y la composición de ese patrimonio, pero también a la estructura legal vigente. Entonces, ¿qué usted diría cuál es la mejor forma de sacarle provecho a este marco regulatorio en un proceso de una reorganización de un patrimonio que quizá no tiene la forma más moderna o que quizá ya ha quedado una estructura que no corresponde con la necesidad real de esa familia o de ese patrimonio, de esos activos en este momento? Gracias. Creo que ha tocado muchos puntos neurálgicos y me gustaría irlo tratando uno a uno. Excelente. La neutralidad fiscal que existe en nuestra ley, el artículo 323, está diseñada principalmente para las corporaciones. Sí. Y esa neutralidad fiscal, la cual tú la invocas porque tienes que pedir la autorización de la Dirección General de Impuestos Internos para que tú puedas hacer una transmisión de activos entre un mismo conjunto económico sin que haya un impuesto. Y el principio de la neutralidad fiscal es algo que yo siempre me gusta, y en mis años que fui profesor me gustaba ilustrar. La neutralidad fiscal implica que si tengo algo en este bolsillo y lo quiero cambiar para este bolsillo, el gobierno no debería cobrarme nada, porque es mi dinero que ya pagó impuesto, o mis activos que ya yo compré, pagué todos los impuestos de transferencia, que lo quiero poner en este otro bolsillo, y no tiene que haber implicación porque no hay un tercero envuelto, no hay una transmisión a un tercero. Puede haber una transmisión de un vehículo jurídico mío a otro vehículo jurídico mío, pero eso no implica que ha habido que el patrimonio ha dado una renta y esa renta es gravable. Recuérdense que el principio de esto se llama y nace en el mundo y es global, es impuesto sobre la renta. Donde no hay renta, no hay impuesto. Es como algo simple y sencillo de entender. Entonces, si son personas físicas que también hacen movimiento de sus patrimonios sin que haya un tercero envuelto, tampoco, según la normativa internacional y la OECD habla bastante sobre eso, no debería haber implicación fiscal. Sin embargo, nuestra ley o nuestra forma de aplicación de la ley localmente nos trae, por eso tú necesitas expertos para que te ayuden a ver cómo lo logran. Ahora, esa en parte, la neutralidad fiscal es un principio que existe aquí y existe en la mayoría de las jurisdicciones y debería aplicarse y debería ser algo fácil de hacer. Todo esto, y más adelante quizá podemos ampliar, normalmente tú vas a necesitar comunicárselo a la DGI, solicitar la aprobación y aquello que nosotros, ya que somos
que tenemos todos estos anglicismos, le llamamos el ruling, o la carta vinculante, que si la consigo, que si no la consigo, que cómo determino, que si te determino ganancia de capital. Todo eso se complica a veces tanto cuando es algo que está claro en la ley. Otro tema que trataste fue el de los fideicomisos. La ley que creó, yo creo que se creó con el objetivo principal de las viviendas de bajo costo, porque es esa es la que se usa mayormente dentro de las figuras que están en la ley 189.11 que trata sobre fideicomisos. El tema del fideicomiso sucesoral que debimos haber aprovechado, que debimos haber implementado, la propia ley lo mata. Muy bien dices. ¿Cómo es posible que si yo tengo un inmueble para ponerlo en un fideicomiso para asegurarme que mis hijos mañana tengan cada uno su propia proporción, ahora yo pago el 3% para ponerlo en el fideicomiso, y no tan solo el 3%, es que tengo que pagar el 3% del valor revaluado cuando no lo he vendido. Así es. Considerándose como si fuera una compraventa. Como si fuera una transmisión. Entonces, Exacto. al valor revaluado, ahora mismo tú tienes tu casa donde tú vives, que ahí criaste a tu familia. Dice, la voy a poner en un fideicomiso para asegurarme que cada uno y proteger ese patrimonio y que no se peleen mañana. Ahora, ¿cuánto vale? La casa costamos $40,000 hace 50 años. Ahora vale $3 millones. Aporta $3 millones, paga el 3% de $3 millones, empieza a pagar IPI a partir de ese 3 millones. Imposible. Suicidaron la ley, mataron la ley en la misma creación. Entonces, el fideicomiso sucesoral en el país quizás pueda servir solamente para temas de inversiones financieras, cuyo valor nominal o valor facial es casi el mismo, y tú puedes tener un fideicomiso donde tú tengas quizás tu efectivo y lo puedes poner en un fideicomiso, pero después no hay mucho margen o leverage para tú crear un fideicomiso que haga sentido. Entonces, pagar donaciones en Estados Unidos, tú tienes $10 millones por cada hijo, entonces tú puedes donarles, porque ellos van a pagar el impuesto, porque lo que hay es un diferimiento del impuesto. Aquí no existe eso. También hablabas de qué otras figuras existen. Existen el tema de los tratados, que podemos ampliar más adelante para evitar la doble imposición. Pero al final, volviendo al tema base, todavía creo que hay mucho camino que recorrer sobre el tema de lo que es la transmisión entre conjuntos económicos, la propia definición de lo que es un conjunto económico, sí, porque todavía hay baches sobre lo que es interpretar lo que es un conjunto económico, porque hay uno que es fáctico y otro que es jurídico, pero el fáctico no tiene aceptación local, aunque tú lo puedas demostrar. Es un tema bastante técnico, pero al final lo que te quiero decir es que cualquier reorganización que vayas a hacer, necesitas tener claridad, necesitas tener control de cuáles activos son y necesitas hacer tus cálculos y tu ejercicio antes de embarcarte en cualquier de esos procesos, porque una vez entraste al proceso, a menos que no tengas buenos asesores y buenos abogados, va a ser difícil escaparte de un pago de impuestos cuando no has tenido ninguna ganancia ni ha habido ningún beneficio. Así es. Así es. Yo quiero resaltar sobre el tema de la neutralidad fiscal, porque tal como usted decía, por concepto debería ser mucho más sencillo de lo que resulta ser en la práctica, porque todavía tú tienes una operación en la que es claramente demostrable que es el mismo control accionario, el mismo control directivo, operaciones con sinergia también en las finanzas, en las operaciones, pero luego la administración fiscal va a buscar otros detalles como las operaciones y la presentación de estados financieros de la compañía entre la que directamente ocurre la transacción, dejando fuera y descartando la neutralidad fiscal en operaciones que claramente
como usted dice, van de un bolsillo a otro, porque nadie se está beneficiando económicamente de esa transacción y termina como quiera implicando una carga fiscal importante cuando la DGI dice, no, mira, aquí va a aplicar, hay un valor fiscal sobre esta operación o una posible ganancia, bueno, no sé. O sea, hace que de repente la gente le tenga hasta miedo a estructuras que van a beneficiar a veces al mismo país o el fisco, porque a veces en esa simplificación de esos patrimonios, activos que están fuera, la idea es tenerlos localmente y pagar impuestos localmente sobre ellos. Sí, buen punto. Mira, la orientación global es hacia la transparencia fiscal. Y la transparencia fiscal es algo, y voy a decir algo que puede sonar jocoso, que es como yo digo, cuando tú vas a pasar seguridad en un aeropuerto, tienes que quitarte la correa, tienes que quitarte los zapatos, tienes que sacarte todos los bolsillos y pasar por el filtro y que todo el mundo te vea. Yo creo que hacia ahí es que vamos en la parte fiscal. Y yo soy todavía más radical. Yo siempre he dicho que nosotros deberíamos andar en bata de baño. Así cuando tú vas a pasar por seguridad, tú tiras la bata de baño, cruzas y ya no hay que hablar mucho. Punto. Ya todo el mundo, está todo claro, todo está transparente. Cuando tú estás haciendo reorganizaciones para simplificar estructuras, realmente la palabra es casi frustración, tú ver que tú le dices, pero te estoy trayendo activos que tú no conocías que existían, que estaban en otras jurisdicciones, que en otras jurisdicciones quizás ni pagaban impuestos, pero que al traerlo acá, tú vas a tenerlo acá, van a pagar impuestos acá. Entonces, no hace sentido que te la pongan en China para que Trump se ponga contento. Entonces, no entendemos esa parte. Y también hay otra parte que está clara. Si una empresa, como tú dices, aunque sea extranjera, está acá, saca un registro mercantil, tiene un RNC, está operando aquí hace muchos años como inversionista, te dicen que no aplica la neutralidad fiscal simplemente porque no tiene compras y ventas. Cuando tú miras lo que dice la OECD de lo que define un establecimiento permanente, esa es una condición que no es sine qua non obligatoria, es una de las que te da. Pero está claro, la OECD, las consultas que les hemos hecho, dicen claramente que tú tienes un establecimiento permanente, que eres un residente fiscal y tienes derecho a la neutralidad fiscal. Pero es un tema de que también depende mucho de la administración que te toque hacer la transacción y también de la paciencia que tengas en tratar de convencer y que ellos lleguen a esos convencimientos. Hay algo que sí debo darle el crédito porque en mi corta carrera... Muy corta. En mi corta carrera me ha tocado bregar con muchos directores de impuestos. Y hay algunos que son mucho más pragmáticos que otros. Y algunos me han dicho, es que mira, tú tienes razón, pero si yo abro esa ventana, los elefantes rosados van a cruzar. Lo cual yo le digo, mira, te escucho, no concurro con el criterio, porque para eso estamos las autoridades. Pero es parte de lo que es el folclore del trabajo que nos toca hacer y que hacemos con mucha devoción, y tantas veces tanta la devoción que a veces uno discute con los directores generales con mucho respeto, pero es parte del folclore y de vivir en un país que nosotros antes le llamábamos tercermundista, pero que yo creo que ya estamos progresando. Y sí debo decir que te toma un poco más de tiempo, pero con paciencia, con explicaciones, con respeto, se avanza mucho y las autoridades han demostrado que te escuchan. El tema que te escuchen y que ejecuten a la vez no es inmediato, pero paciencia y consistencia, lo que yo diría. Con una buena asesoría legal y fiscal se va a lograr. Exacto. Se logra, sí. Y ahí justamente pasando de
de la teoría a la práctica. Cuando nos vemos en casos de reestructuración, de organización de un patrimonio, en donde vemos que estamos obligados a hacer diferentes tipos de transacciones corporativas para lograr ese objetivo, como decíamos al principio, de la familia o de pasar el negocio a las demás generaciones, nos vemos enfrentando que tenemos que hacer una compraventa de acciones, tenemos que hacer un aumento de capital, un aporte en especie, nos vemos expuestos a tener que lidiar con diferentes tipos de transacciones corporativas, en donde pues efectivamente se ven implicadas las cargas fiscales y obviamente vendrán diferentes tipos de cargas fiscales dependiendo de la estructura. Y ahí pues obviamente no es lo mismo cuando tú sugieres una compraventa de activos en donde tú vas a tener que analizar cada tipo de activo y qué implicación fiscal, qué carga fiscal va a conllevar cada uno de los activos que forman parte del patrimonio de la empresa en cuestión, a diferencia de, por ejemplo, una compraventa de acciones, que como mencionamos ahorita, pues obviamente la carga fiscal se concentra en el impuesto de ganancia de capital. Entonces va a ser muy importante analizar qué estructura conviene, dependiendo, claro, de cada objetivo, de cada familia, de cada grupo de empresa, qué estructura elegir para saber qué carga fiscal estoy dispuesto a asumir y me conviene y es más eficiente. Entonces, en ese aspecto que hablábamos ahorita del llamado ruling, ¿cuándo debo acercarme a las autoridades y pedir un ruling, una opinión vinculante? ¿Cómo determino si efectivamente me conviene hacer una compraventa de activos o embarcarme en lo que es determinar esa ganancia de capital? Creo que es bastante interesante al momento de diseñar y estructurar la estrategia deseada. Sí, mira, cada transacción es igual a cada uno de nosotros que somos personas individuales. Cada transacción tiene su ADN. Y a veces cuando nosotros bregamos con los empresarios, dice, pero tú vendiste a tal compañía, es lo mismo. O tú me ayudaste con tal compañía, es lo mismo. Cada transacción necesita un análisis serio, legal, fiscal y de negocio. No hay dos transacciones iguales. Lamento eso que algunos empresarios, tratando de reducir honorarios, y los felicito porque no lo logran, la quieren ver iguales. Y a veces, y ustedes me dijeron que podía hacer anécdota. Claro, me tocó una transacción, y la persona cuando lo vea se va a reír, gigante, una transacción grande, y me dice, es que yo no quiero pagar impuestos. Ajá. Yo agarré los papeles, pues toma tus papeles. Estamos hablando de personas de alto perfil. Toma tus papeles, dime cuánto es el café y el agua para que no te cueste absolutamente nada y busca quien te lo haga. Para cuando estés aquí, no me llames. Porque el que no quiere pagar impuestos no necesita hablar con una persona como yo. Ya tú me estás siendo cómplice de un fraude que tú piensas hacer. Y esa persona se quedó un poco, cambió de color. Yo me paré, andaba con un compañero más alto que yo, fuerte y cosas, y yo lo ando buscando, pero yo creo que él se había diluido por debajo del mueble porque él no pensaba que iba a ser capaz de hablarle así a una persona como esa. Yo dije, ¿qué es así? No, yo no quiero oír nada más de esa transacción, porque una de las cosas que tenemos las firmas, como la de ustedes, la que yo representé y la que represento ahora, es que hacemos las cosas como se deben hacer. Entonces digo, si tú quieres hacer lo malo, el que yo esté aquí me hace cómplice, bye, me voy. Y cuando me digan, no te vayas, espérate, que yo quiero pagar lo menos posible. Esa es otra cosa. Entonces vamos a hablar, vamos a ver la transacción, vamos a analizarla, te voy a dar un rango de cuánto sería el impuesto y vamos a trabajar cuál es la manera más eficiente de hacerlo. Y ahí viene el análisis que acabas de hacer. ¿Qué voy a vender? Si esta tasa está dentro de un vehículo jurídico y lo que vale es la tasa,
quizás me convenga vender la tasa y no las acciones de la tasa. Porque si te vendo la tasa, pago el 3%. Si es mueble, no pago. No te tengo que pagar el 3% porque no es un inmueble. Entonces yo tengo que analizar en cada caso qué es lo que conviene. O vender activos como yo sé que a usted le gusta que yo use mi anglicismo, que se llama el inside basis, la base interna, porque está dentro de la compañía, es la base interna de los activos que también se ajustan por inflación y todo lo demás, los inmuebles y lo demás. El inside basis, o tú vendes el outside basis, que es las acciones, porque calculas el valor fiscal de las acciones, ajustándolo por inflación, sumándole ganancias retenidas y reservas. Entonces, ¿cuál de las dos es más conveniente? Tienes que verla. Ahora tú dices, bueno, casi el mismo efecto. Todavía tienes que volver a hacer el análisis. Si vendo las acciones, hay que hacerle un due diligence, porque yo no sé cuántos esqueletos hay en esa compañía que están en el armario. Entonces, en el armario puede haber varios esqueletos, entonces ahí vienen, y por eso se necesitan firmas de abogado que puedan hacer una debida diligencia legal para asegurar que no hay esqueletos desde el punto de vista jurídico, una buena firma o un buen experto fiscal para que vea la parte fiscal, para ver las contingencias. Entonces ahí tú decides, mira, ¿me conviene más vender activos o me conviene más vender las acciones? Y esa es una decisión que se toma en cada caso y en cada análisis. Entonces tú tienes que hacer ese ejercicio para poder concluir cuál es la mejor de las dos. O la vendo por esta manera o la vendo de otra manera. El tema del ruling. Firmas como las nuestras nos gusta hacer las cosas con ruling porque normalmente trabajamos con terceros o empresas multinacionales y tú quieres tener una seguridad plena del cumplimiento. Las autoridades y les gusta también que uno se les acerque y le manifieste las transacciones. Y siempre cito al recordado, querido, y que Dios lo tenga en gloria, amigo Juan Hernández, que me decía, Ortega, me decía Orteguita, tú estás trabajando en tal transacción, yo me enteré en la calle que eso estaba ocurriendo. Digo, Juan, tienes mucha información, pero tú sabes que yo tengo el deber de reserva. Si es así, ven y hablemos. Yo no sé si es así, pero si los dueños de eso quieren que vaya, hable, el asesor vaya, quizás sí. Y en algún momento volvíamos y nos sentábamos y siempre vimos los temas. Ahora, el tema del ruling depende también de la transacción. Hay transacciones que son straightforward. No necesita hacer un ruling. Porque por más creativo que se pongan, it is what it is. Ahora, cuando tú estás transando una transacción con una otra parte que tú quieres darle garantía, porque ¿qué pasa? Nosotros asesoramos a vendedor o a comprador. Si yo estoy asesorando al comprador, le digo, mira, si el tipo no vamos y le declaramos la transacción ahora, tenemos 3 años esa transacción abierta, ¿cuánto le vamos a poner del escrow? ¿Cuánto le vamos a poner como garantía? Porque si él no paga, somos solidariamente responsables del pago de ese impuesto. Entonces, cuando yo le digo al vendedor, mira, es que a mí me da que la ganancia en tanto y hay que retener el tercio del precio, más un colchoncito. No, pero ¿cómo va a ser? La transacción se puede caer. No, pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a la Dirección General de Impuestos Internos, obtengamos el ruling, seamos transparentes. Ahí gana todo el mundo. La DGI gana porque la DGI, si hacemos una transacción hoy, se reporta cuando en abril del año que viene. Tú tienes que esperar 7, 8 meses para ver a Linda, como decimos, ¿verdad? Entonces yo le digo a la DGI, tú vas a ver hoy todo el dinero de una transacción importante que se está realizando hoy. Pero me tiene que dar un ruling, aquí está toda la información, somos transparencia total. Bueno, para la DGI porque cobra. Asegura ese pago. Nosotros tenemos una carta que es vinculante, que nos selló la transacción. Tú estás feliz, yo estoy feliz, yo no te debo, tú no me debes. El asesor hay que pagarle su dinero, que se lo ganó muy bien. Cobra el asesor, cobra tú, todo el mundo se va feliz y todo bien.
Entonces, esa es una forma, los rulings son una bendición De papá. cuando tú tienes una autoridad fiscal que es capaz de entender transacciones de mercado. ¿Por qué lo digo? Cuando tú vendes una compañía, te la vendo en $800 millones. Perdonen, que siempre he trabajado con muchos números, ¿verdad? Entonces tú le dices, tú a la DGI y dices, ¿y por qué 800 y no 1000? Entonces ahí empieza la paciencia a agotarse y decirle, porque en los mercados financieros, los mercados internacionales, hay valores de mercado. Y el valor de mercado es lo que dos personas totalmente independientes, sin método coercitivo, sin que nadie te obligue, se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio y acordamos 800 millones. No, porque a mí me da tanto y a mí me da tanto. Digo yo, son 800 millones. Entonces, a veces tú tienes entonces que buscar un valuador y encarece la transacción, cuando es un principio universal de lo que es un valor de mercado. Entonces, a veces así, yo he estado en transacciones que a mí me han dicho, ¿y por qué lo hicieron así? Ustedes lo hicieron así para engañarnos. Digo, que tú no entiendas los mercados, no debes asumir que te estamos engañando. Mira, aquí hay información, te puedo mandar información. Sí, cada caso, como decía, tiene su identidad. Pero sí, cuando tú logras acceder a los niveles adecuados de la DGI, tú logras entendimiento, tú logras que las personas entiendan los procesos, y hay muchas personas que entienden esto de los valores, qué es un valor, qué es el valor de mercado, y tú puedes hacer transacciones de manera transparente y lograr los rulings. Les hablo mucho, les doy la oportunidad para que sigan preguntando. No, muy interesante, sobre todo ese punto de los rulings, que causa también a veces a los clientes que no lo entienden, le dan miedo, pero le voy a mostrar la transacción previo. Y al final, como bien dice, es un punto de seguridad para todos. O sea, que bastante interesante ese punto. Ahí quiero interrumpirte. No, Ahí debes adelante, tener adelante. muy buenos asesores, porque si tú haces un contrato y tú no estás bien asesorado con un buen abogado y un buen fiscalista, el contrato, como habla del precio y la cosa, te pueden decir, esto ocurrió. Claro. Todavía tú no tienes ruling y te quieren hacer pagar. Entonces ahí hay unas tareas finas que yo creo que si se llama JCP o hablan con Crown, podemos ayudarles para que no caigan en unos esos ganchos. Sí. Efectivamente. Y tomando uno de los puntos que ya hemos mencionado anteriormente, pero vamos a enfocarlo un poco y me parece interesante discutirlo, sobre todo con el experto aquí presente, es en aquellos casos, como mencionamos, donde los activos cruzan fronteras, donde tenemos activos en otros lugares, donde hay extranjeros que tienen activos aquí en el país. Y entonces ese involucramiento de inversionistas, de sociedades en distintos países, pues ya la cosa se pone un poco más interesante. Ahí tenemos que tomar en cuenta la fiscalidad internacional, la normativa de otros países, los conceptos de doble tributación, aprovecharnos justamente de los tratados internacionales que tenemos, como por ejemplo aquí en República Dominicana tenemos con España y también... Con Canadá. Y con Canadá, exactamente. También en ese mismo aspecto de la fiscalía internacional están las obligaciones de reportería. Por ejemplo, el CRS, que está en algunos países, sobre todo en Europa, que es para el intercambio de información fiscal, y también el FATCA en Estados Unidos para ciudadanos y residentes que tienen que reportar sus activos. O sea que cuando hablamos de activos, de patrimonios en diferentes lugares, en diferentes países y de extranjeros, pues hay que afilar un poco esa estructura, afilar un poco cómo se va a organizar, determinar de dónde vamos a ser más estrategas, a ser más eficientes con qué estructuras elegimos. Y ahí me gustaría discutir ¿qué veo, qué utilidad visto en la práctica
cuando existen esos inversionistas, por ejemplo, tomo el caso de España o de Canadá, que vienen aquí al país a invertir, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué impacto fiscal conlleva? ¿Existe esa verdaderamente, pues, esa ventaja? ¿Y cuáles son esas jurisdicciones o cuáles son esos países que normalmente son los que nosotros, República Dominicana, tenemos que lidiar y ver esos temas? Interesante. Se pone interesante la cosa, ¿verdad? Cuando ya... Sí, mira, empezamos con una anécdota. Me gusta. Canadá era el único país con que República Dominicana tenía tratado. Y aquí había una empresa que hacía unos torneos de golf espectaculares y siempre me invitaba. Se llamaba Verizon. Que se vendió a un señor que se llama Carlos Slim, mexicano. Y Verizon lo decía cuando yo estaba en mi rol internacional y me tocaba ser charlista o conferencista. Yo decía, es que Verizon es la transacción más grande que se ha hecho en la República Dominicana después del descubrimiento de América. Y cuando el señor, mi amigo y hermano, que en paz descanse, Juan Hernández, dijo que la van a vender en 2.000 millones. Ese era un número que no cabía en ninguna de las calculadoras que usábamos en esa época. 2.000 millones, cuando tú lo traducías a pesos, no da, la calculadora te daba error. Y yo no voy a cobrar nada. No, espérate. Entonces, Juan Hernández pretendió cobrar impuestos sobre la renta. Pero hay un tratado que protegía a Verizon. Y el tema fue muy complicado y difícil porque inclusive los asesores, los abogados fueron llamados y le dijeron que si no, ellos también, que ayudaran. En otras palabras, un poco más convincente y que querían hacerte convencer. Y me llama a mí, Orteguita, tú también estás en eso. Digo, no, esa es la Pride de Nueva York. Pero yo sé lo que está pasando. Pero tú no tienes razón, pero yo sé que tú quieres tener la razón. Pero ¿cómo va a ser que eso pueda pasar? Lo que sucedía era que en Canadá el valor de la acción, tú puedes decir que era el valor del precio de venta. Entonces en Canadá había lo que se llama el amalgamation, que ellos llaman, que ellos cogieron las empresas, la dominicana y la extranjera, la amargaron allá o la fusionaron y te dicen, te estoy vendiendo la fusionada. Al hacer eso, Canadá permite que tú subas el valor que tú tienes en libro al valor de mercado y cuando tú la vendes en 2.000 millones no paga impuestos en Canadá. Entonces es difícil para un director de impuestos pensar que eso no pague en Canadá y tampoco tú me quieres pagar a mí. Entonces eso fue un tema muy difícil y la historia es larga y después se la hago mucho más detallada de todo lo que pasó. Inclusive el presidente de Verizon iba a aterrizar y cuando dijeron, mira, si aterriza hay impedimento y el avión hizo así y siguió su camino. Entonces fue muy complicado. Al final, la historia corta fue que no se pagó ganancia de capital y de ahí es que sale el artículo que usted y yo conocemos de la venta indirecta. Entonces yo digo, de ahora en adelante sí lo puedes cobrar la venta indirecta. Pero el artículo fue tan mal redactado que dijeron cuando se vendan las acciones de la que está arriba, no paga. Y los dominicanos somos creativos. Y dijimos, pero es la que está arriba, pero la que está más para arriba yo la vendo y no pago nada. Porque la ley dice que está arriba. Y ahí los que somos asesores sensatos decimos, mira, el objetivo de la ley, el espíritu, aunque no somos espiritistas, es que todas las ventas que se hagan indirectas de activos colocados, explotados en la República Dominicana, deben pagar impuestos. Y de ahí nosotros hemos seguido. Pero aquella vez, historia corta, lo que se hizo fue que con los flujos que produjo Verizon a través de los 8 o 9 meses que se tuvo el pleito, fue suficiente para darle un candy a mi amigo Juan,
que yo le decía, no, que sí pagaron impuestos. Digo, no, busquen las cuentas nacionales porque eso entró por Hacienda, no entró como recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos. Y creo que se cobró 175 millones cuando él quería 500, así que no le fue tan mal tampoco. Pero fue algo que se hizo para cerrar, porque le pararon la transmisión en Indotel de la frecuencia y eso trancó un poquito. Pero fue algo que ocurrió. Ahora bien, volviendo al tema de transacciones multijurisdiccionales, tú tienes que entender cada jurisdicción, la fortaleza de cada jurisdicción, si tenemos o no ese tratado. Tú me mencionaste Canadá y mencionaste de España, sí los hay transacciones que se pueden hacer. Por ejemplo, hay transacciones que si la mayoría de los activos son bienes inmuebles, pagan en el país tal, y ya todos sabemos los tratados, que si son o no son, entonces pagan en el país de la fuente. Entonces, tú vas analizando cuál es la mejor forma de cómo elaborar la transacción basado en las jurisdicciones o en los tratados. Los tratados son claros, te dicen cuándo hacerlo. Lo que tienes que tener mucho cuidado de hacer lo que llamamos el treaty shopping, porque está prohibido. Si la empresa existía y siempre fue española o fue canadiense, tú deberías aprovechar los beneficios del tratado. Si tú vienes de repente y quieres inventar todo para no pagar, entonces eso es otro tema. Pero esa es la parte jurisdiccional. Tú tienes que tener un conocimiento de los tratados para evitar la doble imposición. Y no tan solo del tratado de cada país, sino del modelo de tratado de la OSD, que es la madre de todos los tratados. Porque eso te da a ti lo que llamamos el soft law, te da la fuerza, los elementos para tú también poder argumentar y hacer una buena estructura fiscal. Así es, muy interesante. En cuanto al CRS, esto es algo que todavía mucha gente tiene miedo, porque sí, cuando en muchos países lo han aceptado, nosotros creo que estábamos también entrando en esa parte, pero no se ha implementado totalmente. El FATCA sí también, porque tenemos el Governmental Agreement que hicimos con los Estados Unidos, pero básicamente lo están aplicando los bancos. Un banco, si usted es gringo y va a sacar una cuenta un banco, tiene que presionarse con 100,000 gente porque se le hace más difícil. Pero lo que sucede es que en los Estados Unidos varía sus posiciones. Hace poco teníamos casi firmado lo que llamamos el Global Tax, pero el amigo Trump dijo, olvídense de eso, porque el Global Tax me mata a mí porque me le quita el beneficio a las multinacionales americanas. Otra cosa que tú decías era que siempre es bueno. Los países tienen el derecho, hay algo que se llama Beggar Your Neighbor, que es la competencia fiscal entre los pueblos. Entonces, la competencia fiscal entre los pueblos permiten que tú des beneficios y atraigas inversiones. ¿Qué inversiones tenemos nosotros? ¿O qué beneficios damos? Turismo, zonas francas, son los dos principales. Y eso es una decisión de nosotros. Ningún otro país puede decir, si aquí hay una transacción que el turismo le dio la exención y yo tengo relación con otro país, el otro país no puede venir a decir que porque aquí no pagó, allá va a pagar. Porque eso es una decisión del gobierno de no cobrar ese impuesto. Así es. Y ya en la conversación hemos ido identificando retos que se van dando. Y como asesores nosotros identificamos que la falta de conciencia sobre la importancia de una organización patrimonial y sucesoral, porque nos pasa que muchas veces los clientes vienen buscando este tipo de ayuda de cara a una crisis, a una urgencia o a veces un conflicto, y no entienden la importancia no solo en la planificación, sino en la preservación y en el mismo valor de esos activos. En ese sentido, ¿tú dirías que la tendencia de cara al marco regulatorio que tenemos ahora y los retos que presentan impulsan las organizaciones y la transparencia patrimonial o un poco lo retienen? Y en ese sentido, ¿qué legislación tú entiendes que pudiera ser revisada de cara a modernizarla y a flexibilizar o viabilizar estos procesos? La pregunta es cargada
Lo primero que debo decir es que la seguridad jurídica nuestra todavía es un poco débil. Tú puedes tener un ruling y mañana alguien te puede cambiar el criterio del ruling, que me ha pasado. Entonces, esas son cosas que yo creo que tú dices, debemos ser más robustos en esa parte. Nuestra ley es revisable. Y no, porque cada vez que se ha modificado ha sido para hacer parcho. Debería ser una ley revisitándola entera y reformulándola entera. Por ejemplo, pagar el 27% de ganancia de capital. Creo que somos de los pocos países que pagan una ganancia de capital igual a la ganancia corporativa. Hay países que tú pagas el 5, que paga el 10, los más que paga el 15. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque facilita. El objetivo de las leyes fiscales es, recuérdense que la fiscalidad tiene un objetivo, que es, lógicamente, la recaudación, pero también tiene como objetivo modificar patrones. Si tú no cumples, va a ser de cumplir. También sirve para modificar patrones de conducta, por eso ahí está el sin tax. El sin tax, que es el impuesto que se pone al alcohol y a los cigarrillos, porque se entiende y últimamente han estado tratando de ponerle a las bebidas azucaradas para tratar de modificar patrones de conducta. Entonces, tú dices, bueno, la ley de nosotros debe ser modificada. Yo creo que no es un parcho. Si se va a revisar, debe revisarse integralmente para que sea una ley que sea más fácil de administrar, más fácil el cumplimiento. Quizás no tengamos nosotros todo el trabajo que tenemos ahora, pero también sería mucho más fácil asesorar. Entonces yo creo que sí, que hay oportunidades de mejorar y en la parte local. En la parte de la optimización fiscal hay muchas jurisdicciones que nos permiten a nosotros también asegurar patrimonios, asegurar que haya mayor garantía jurídica. Entonces tú tienes que hacer la estructura, como decía, caso a caso. Y volviendo a lo que estoy haciendo ahora, que me apasiona mucho, es que los temas de los high net worth individuals, de las familias ricas, lo que tienen es que abocarse a reestructurar sus patrimonios, a identificar sus patrimonios, a consultar buenos abogados y buenos fiscalistas para ayudarles a hacer la transacción hacia el horizonte, para garantizar la continuidad de los negocios que tanto le ha costado quizá a los que lo originaron. Y esa es la parte que yo creo que se puede todavía con la ley local, pero si tú modificaras la ley de fideicomiso sucesoral, tú podrías también, en vez de que esos capitales sigan volando en otras jurisdicciones, tú podrías traerla para acá, porque el país está dando señales claras de que es un país en desarrollo y que está dando claras de seguridad jurídica, y que los inversionistas extranjeros nos ven a nosotros como una perla, como una joya. Entonces debería el gobierno aprovechar eso para modificar estas leyes fiscales y todo el marco jurídico relacionado, para que no tan solo seamos una joya con lo que tenemos, sino con lo que no está acá, que debería estar acá. Así es, de acuerdo, excelente. Pues con este panorama yo creo que ha quedado claro la importancia y la relevancia de la organización patrimonial oportuna. Yo sí creo que la legislación tiene herramientas que, además de que presenta retos, pero que con una eficiente y especializada consultoría se puede convertir en oportunidades.
Espero que este tema haya sido de su provecho, espero que los impulse a revisar su propia estructura de patrimonios, y si les interesa conocer un poco más de este y de otros temas de interés legal, pueden buscarnos en YouTube y en otras plataformas de podcast como JP Talks. Gracias por sintonizar y nos vemos en una próxima entrega. Gracias, Ortega, nuevamente por acompañarnos, por tu tiempo y esta conversación que yo sé que va a ser enriquecedora para quienes sintonizan. Gracias a ustedes, de verdad, para mí ha sido un lujo estar al lado de ustedes dos y espero que eso haga crecer la cartera. Que así sea. Muchas gracias.